Pobreza. La pobreza en México es un tema que llama la atención y es que actualmente, debido a la pandemia de la COVID-19, no solo se ha cobrado la vida de decenas de miles de mexicanos, sino que ha arrinconado en la pobreza a millones. Como impacto social, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, hecho público en mayo de este año, entre el primer trimestre de 2020 y primer trimestre de 2021, 8.9 y 9.8 millones de mexicanos han caído en la pobreza debido a una disminución de sus ingresos. Estimaciones que, según la institución, muestran pérdidas importantes en los avances que se han logrado en materia de desarrollo social, amenazando así la capacidad de recuperación de los ingresos en los hogares. Como impacto económico, podemos observar el porcentaje de la población cuyo ingreso laboral es inferior al valor de la canasta alimentaria. Se incrementó en 3.8% puntos porcentuales al pasar de 35.6 a 39.4%. La pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades federativas. Destacan Ciudad de México con un incremento de 14.9 puntos porcentuales, Quintana Roo con 10.1 y Baja California Sur con 8.3 puntos. Este aumento en los números de pobreza es el impacto más dramático que han tenido en la economía mexicana. Las medidas de contingencias tomadas para hacer frente a la crisis sanitaria, como el cierre de comercios y el de las actividades que no son consideradas esenciales. La magnitud de los efectos negativos sobre la economía, el comercio, el empleo y el bienestar a causa de las restricciones económicas y sociales supone un riesgo importante de retrocesos en los logros de desarrollo social de las últimas décadas, orientados a mejorar el bienestar de la población y contribuir al cumplimiento de los derechos sociales. Impacto político. Desde que asumió el cargo hace más de 2 años, el presidente López Obrador apuesta como bandera de su gobierno a los pobres y ha desarrollado programas de bienestar encaminados a reducir la pobreza y la vulnerabilidad de los sectores más golpeados por la crisis. Sin embargo, el Coneval asegura que las transferencias monetarias que el gobierno hace dentro de su política social son medidas temporales que, aunque necesarias, no han mitigado los estragos causados por la pandemia en las poblaciones más vulnerables. Corrupción. Uno de los temas más relevantes que ha preocupado a las y los mexicanos es la corrupción, y es que el problema en México es la impunidad que impera, no únicamente para quienes cometen actos corruptos, sino para quien realiza un delito en general, pues la probabilidad de que reciba un castigo es muy baja en comparación con otros países. Impacto social. El principal problema para los mexicanos, como lo mencionábamos, es la corrupción, con 25.1%, seguida de la inseguridad y delincuencia con 19.1% y la falta de empleo con 14.1%. De acuerdo al ranking de Transparencia Internacional, actualmente México se encuentra en la posición 124 de 180 países con mayor corrupción del mundo, y en cuanto a impunidad, se ubica dentro del top 10 del Índice Global de Impunidad. Informe elaborado por investigadores de la Universidad de las Américas Puebla 2020 obtuvo un puntaje de 49.67%. Impacto económico. El daño económico de la corrupción en México podría alcanzar entre 5 y 10% del Producto Interno Bruto, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Se considera alarmante debido a que son recursos que se pierden y no van a las áreas de interés público e inversión pública para el bienestar y el desarrollo. Impacto político. No hay duda que la lucha contra la corrupción es una de las banderas que enarbola Andrés Manuel López Obrador. La forma en la que encara la que no fue solo una, sino la principal promesa de campaña, siempre se ha puesto en entredicho. En el segundo año de su gobierno, México mejoró en el ranking mundial de Transparencia Internacional, subiendo 6 posiciones. Sin embargo, aún se encuentra lejos de la meta fijada por el presidente. Y aunque sigue siendo el país peor evaluado entre los 37 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el secretario de esta, Ángel Gurría, celebró que el combate a la corrupción sea una de las prioridades estratégicas de la nueva administración y destacó la necesidad de replantear la manera en que se busca promover la ética pública en todas las dependencias. Violencia de género.
En los últimos años se ha visto una creciente conciencia social sobre la violencia de género en México. Entre otros factores, esto se debe al aumento consistente en los niveles de violencia familiar y agresión sexual a lo largo del país, así como a la creciente prevalencia del crimen de feminicidio. En 2007, el 46% de las mujeres informaron sentirse inseguras al caminar solas en comparación con el 37% de los hombres. Para 2019, esta brecha se había ampliado significativamente, con el 67% de las mujeres sintiéndose inseguras en comparación con el 48% de los hombres. Esta creciente discrepancia se alinea con el incremento de las tasas de feminicidio, violencia familiar y agresión sexual desde 2015. Impacto social. A principios de 2020, varios casos de feminicidio de alto perfil, incluido el asesinato de una menor, provocaron protestas generalizadas en todo el país. Según los datos de la ACLED, en México hubo aproximadamente 359 manifestaciones contra la violencia de género en 2020, lo que representa un aumento del 76% con respecto al año anterior. La mayoría de estas manifestaciones ocurrieron en marzo de 2020, cuando decenas de miles de mujeres en todo el país participaron en una huelga nacional. Impacto económico. La violencia contra las mujeres ocasiona pérdidas económicas a nivel individual, familiar e incluso comunitario. Son las propias mujeres violentadas quienes destinan parte de sus ingresos. Estudios recientes de la Organización Internacional del Trabajo añaden a la lista de efectos de esta violencia la baja productividad, la pérdida de días laborales, la inasistencia, los retardos, entre otros. La misma organización enfatiza que dichos efectos de la violencia llegan a costarle a las naciones alrededor de un 3.5% de su PIB. Otras fuentes señalan que las pérdidas económicas rebasan el 5%. Impacto político. En enero de 2021, el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, presumió el descenso en la incidencia de 16 de 18 delitos de alto impacto en el marco de la pandemia, entre ellos robos en transporte público, secuestros y robos de vehículos. Sin embargo, de la lista de 18 considerados, los dos en que no hubo una baja en el número de víctimas fueron dos crímenes que pesan sobre las mujeres: el feminicidio y la violencia familiar. La pobreza, la corrupción y la violencia de género son temas importantes. Sin embargo, considero con mayor relevancia el problema de la corrupción, ya que esta, seguida de las anteriores, son los efectos de la impunidad en el interior de nuestro país, no sus causas. La corrupción es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y la práctica corporativa justa. Por lo que la solución para la corrupción, como para otros males sociales, es mejorar el sistema de justicia y hacerlo más eficiente en términos de sus procesos y el castigo a los delitos acusados.